Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres. El día de hoy continuaremos con la asignatura de patología en lo referente al cáncer gástrico. Por definición, los cánceres se les puede llamar que son procesos multifactoriales. No solamente se ve involucrado un solo factor de riesgo, sino que encontramos varios o múltiples factores de riesgo en un paciente que presenta un cáncer. Esto a su vez no es exacto, ya que hay pacientes que pueden no tener pueden no tener pocos o ningún factor de riesgo y presentar un tipo de cáncer, o tener una gran cantidad de factores de riesgo y aún así no presentarlo. Sí. Este mismo proceso multifactorial o de la interacción de muchos factores tiende a ser complejo por las interacciones que hay entre uno y otro los factores de riesgo y de larga evolución. Entonces se considera una patología que vamos a encontrar en personas de unos 50 a 60 años y que puede variar según el tipo histológico del cáncer. Uno de los factores importantes pues viene a ser la colonización del estómago por Helicobacter pylori, como lo hemos venido mencionando con anterioridad, así como los factores de una dieta desordenada que nos puede llevar a una dispepsia o a una úlcera gástrica, y esto a su vez nos puede llevar a el cáncer gástrico. Dentro de los cánceres hay que mencionar que uno de los más importantes factores de riesgo es el genético. ¿Sí? Si hay historial dentro de los familiares de primer grado de nuestro paciente y vemos que se ha repetido durante varias generaciones, muy probablemente nuestro paciente vaya a presentar el tipo de cáncer que estemos investigando. En algunos casos vamos a encontrar relacionado aparte los factores socioeconómicos o de un bajo nivel socioeconómico, porque se relaciona a su vez con niveles sanitarios deficientes. ¿Sí? En sí, si vemos la interacción de todos estos factores, eso nos va a llevar a un cambio, ¿sí?, de la misma mucosa gástrica, que a su vez nos va a dar posteriormente una displasia y después de la displasia una neoplasia, generándonos así un cáncer. En este cuadro vemos algunas de las interacciones de los factores de riesgo y lo enmarcamos como una hipótesis de transformación del estómago de forma carcinomatosa. Entonces primero tenemos una mucosa gástrica normal que puede estar primero predispuesta por los genes para mutar según las lesiones que se le vayan agregando. Otra, el hecho de que pueda ser colonizado por Helicobacter pylori. Hemos visto que tiene una particular importancia en las patologías gástricas. ¿Sí? Luego tenemos una dieta poco adecuada, ¿sí?, rica en irritantes, rica en grasas, con grandes cantidades de sustancias ácidas, como hemos mencionado en otras clases, que encontramos en alimentos fermentados o salados, y algunos otros factores ambientales, como la exposición a ciertas sustancias cancerígenas o mutágenas. Luego tenemos que los factores genéticos pues, van a jugar un papel muy importante en que vaya cambiando esta mucosa de lo normal a lo displásico. Entonces primero tenemos esta mucosa gástrica normal que se ve afectada por los otros factores de riesgo, ¿sí?, y se puede convertir a una gastritis crónica de tipo superficial. Es una úlcera leve que puede ser tratada fácilmente. Pero supongamos que nuestro paciente sigue siendo afectado por esos factores de riesgo, entonces se va a convertir ahora en una gastritis crónica de tipo atrófico, principalmente por el hecho de que esté colonizado por el Helicobacter pylori. Si sigue, como el Helicobacter pylori ya empezó a alterarnos la genética de nuestras células gástricas, ahora sí se puede presentar una metaplasia, en la cual encontramos células anómalas que no son coherentes con el lugar en el que nos encontramos. Esto nos va a dar posteriormente una displasia, y esa displasia va a acabar evolucionando indudablemente a un cáncer gástrico. Ahora, en el siguiente esquema vamos a encontrar en la historia natural, por decirlo de la forma, de manera resumida, el cómo es que el Helicobacter pylori pues, nos va a llevar de una simple infección por bacterias a una displasia o un cáncer gástrico. Entonces, como lo acabo de mencionar, pues el paso inicial es la infección por Helicobacter pylori, que pues lo podemos pescar por el hecho de no lavarnos las manos, en comida contaminada, en varias situaciones. Muchas personas pueden estar colonizadas por esta bacteria, más no generarnos síntomas, sino convertirse en una gastritis atrófica. Esto va a generarnos una dispepsia o gastritis que va a tender a la cronicidad. Y si no se trata como una infección que solamente se esté manejando
con antiácidos o medicamentos para controlar la acidez, va a tender a la cronicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que erradicar el Helicobacter. Si no lo erradicamos, no vamos a llegar a llevar un tratamiento adecuado. Esta gastritis crónica, si persiste, va a provocarnos una atrofia de la mucosa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque como el Helicobacter, como he dicho en reiteradas ocasiones, no sobrevive en el ácido más, no quiere decir que sea su ambiente ideal para subsistir. Entonces va a empezar a alterar la morfología de las criptas gástricas para así poder disminuir la acidez del estómago y poder sobrevivir y reproducirse más fácilmente. Si esto persiste, vamos a encontrar por la irritación crónica, la inflamación crónica, ya una metaplasia. Vamos a encontrar epitelios que no son o que no corresponden al estómago, que pueden ser cercanos. Si persiste aún, vamos a encontrar una displasia. Ya no solamente encontramos células de epitelios que no corresponden a la región en la que nos encontramos, sino que además de ser tejidos anómalos que no corresponden a la región, van a tener una estructura también anómala hasta disfuncional. Y si persiste aún más, esta displasia se va a convertir en un cáncer gástrico con todas las complicaciones que esto conlleva. Ahora vamos a encontrar varios tipos histológicos de cánceres. Veremos más adelante cuáles son los más comunes. ¿Sí? Con tipos histológicos me refiero a los tipos de células que podemos encontrar o los tipos de células que pueden habernos originado estos cánceres. Entonces, el más común es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma a su vez se puede clasificar de diferentes formas en papilar, tubular, mucinoso, de anillo de sello o indiferenciado. Cabe destacar que el indiferenciado tiende a tener mucho mayor mal pronóstico, ¿sí? Porque estamos viendo células completamente nuevas que no se parecen a nada que hayamos visto antes. Entonces, para la mayoría de los cánceres, entre más indiferenciadas sean las células, más grave puede ser el cuadro, ¿sí? El adenocarcinoma, como dije, es el más común de estos y va a variar según el tipo de tejido del estómago que lo haya originado. Por eso tenemos varias variedades del tejido adenocarcinomatoso. También tenemos el adenoacantoma, poco común, el carcinoma escamoso, ¿sí? En el cual estamos viendo una metaplasia de tejido cilíndrico ciliado a tejido plano estratificado o escamoso. Tenemos el carcinoma indiferenciado, que como les dije, no podemos saber ni la estirpe histológica de esas células, ni de dónde son, entonces no es de mal pronóstico. Tenemos uno no clasificable, que no te encontramos alguna forma de verlo en el microscopio y tratar de agruparlo en alguno de los demás, por eso es ese nombre no clasificable. Y por último tenemos el carcinoide y los linfomas. También tenemos una clasificación de Lauren Jarvi, se basa en la histología, en cómo vemos los cortes del estómago que está afectado. Entonces tenemos de 4 tipos, 3 tipos básicos, por así decirlo, que es el intestinal, en el cual encontramos dentro del estómago células propias de otras porciones del intestino. El difuso, en el cual no está ya el cáncer limitado a una de las capas, sino se ha infiltrado en varias capas del estómago, lo cual le confiere otra vez mal pronóstico. Y el de origen el desconocido, que no sabemos clasificarlo en ninguno de los otros estadios que estamos mencionando. Y tenemos un cuarto tipo, que es el tipo mixto, en el cual podemos encontrar un corte histológico, un corte de células con características de varios de los tipos de los cánceres que hemos estado mencionando. Otra clasificación de los cánceres gástricos, bueno, lo podemos decir con todos los cánceres, es que tenemos 2 grupos, que es el precoz o incipiente, o sea, es como el cáncer que va iniciando apenas, ¿sí? Y el avanzado, el que ya está en estadios que nos complican más el tratamiento de nuestro paciente. Entonces, el precoz o incipiente puede ser un carcinoma que se puede infiltrar hasta el nivel de la submucosa, o sea, la capa que está inmediatamente por debajo de la mucosa. No pasa más, no importa su tamaño siempre y cuando no haya pasado esta capa, la capa submucosa. Tampoco importa si ha dado metástasis a los ganglios regionales, ¿sí? En el cáncer avanzado, el carcinoma ya fue más allá de la submucosa, ya pudo habernos infiltrado la capa muscular o incluso haber tomado ya todas las capas del estómago. Obviamente tiene mucho mayor mal pronóstico que el que es precoz.
Como en todos los cánceres, pues buscamos llevar a cabo un diagnóstico rápido y antes de que tengamos complicaciones. Entonces, hasta aquí terminaremos el video de hoy. Continuaremos mañana aún en el tema del cáncer gástrico.